Tal cual yo les había anunciado cuando presentaba el programa, que hoy vamos a tener una visita que yo les decía, no se la puede perder, ¿eh? Ustedes que nos siguen siempre, muy particularmente les recomendaba hoy quedarse con nosotros porque tenemos la visita de alguien que es nuestro comprovinciano y con mucho orgullo lo decimos porque realmente hoy nos hace quedar muy bien a los salteños en distintos lugares del mundo, particularmente acá en América. El ingeniero Iván Rodríguez. Algunos allá hace muchos años eran, ¿este será el de Datamática? Sí, ahí tuvo los orígenes junto con Julio Pisetti en Datamática, pero de ahí podemos decir como la propaganda de los cigarrillos. Has recorrido un largo camino, muchacho. Gracias por la introducción. No, al contrario. Bueno, le digo, Iván Rodríguez es ingeniero y tiene una maestría en comunicaciones sociales que la obtuvo en la Universidad Europea del Atlántico con sede en España y Madrid, ¿no? Chupate esa mandarina. Iván, gracias por venir. Por sobre todas las cosas, un amigo de muchísimos años. Iván, gracias, en serio. No, a ustedes. Bueno. Siempre invitándose. Claro, aparte ya nos conocemos. Somos amigos. Somos amigos, exactamente. Bueno, la idea es escucharte. Yo hago la introducción y me callo, no hablo más. La idea es escucharte con esta expectativa particular que hay en toda América Latina, en nuestro país, en todo el mundo, respecto de lo que va a ser esta segunda vuelta, este balotaje que se va a llevar a cabo el domingo y donde va a decidir los brasileros quién va a ser el próximo presidente. Y ahí están los dos candidatos, Haddad y Bolsonaro. Haddad, que por lo que representa es la continuidad del PT, el Partido de los Trabajadores, Lula, Dilma. Y por otro lado aparece este personaje, Jair Bolsonaro, a quienes muchos dicen lo consideran no solo un hombre de centro derecha, algunos dicen que es un outsider, pero todo indica que puede ganar la elección y convertirse en el nuevo presidente de Brasil y dar un giro, ¿no?, a lo que es hoy ideológicamente hablando, digamos, el gobierno de Brasil. Contanos cuál es tu análisis, te escuchamos atentamente. Sí, yo puedo hablar en algunos términos de probabilidad, de que yo creo que sí, que lo más probable es que sí termine ganando Bolsonaro. Personalmente yo hice estudio en Brasil propio. Puedo hablar un poco de algo de experiencia y de los números que están arrojando, pero no las encuestadoras de ahí, porque yo no me gusta mucho hablar sobre estudios que hacen otras empresas, más allá de que una lectura, informarse, porque tiene mucho que ver la técnica, y yo desconozco con qué técnica levantaron. Pero sí te puedo hablar en base a datos concretos que son los resultados de las electorales arrojados en la primera vuelta. Y si uno hace una lectura de esos resultados electorales, puede tener algunas conclusiones interesantes que puede ayudar a comprender qué es lo que puede pasar este domingo, ¿sí? ¿Qué números tenés, Iván? Mira, te repito, no es que son mis números, ¿no? Sí. O sea, yo saqué los números por supuesto, de los resultados electorales. Y repasemos un poco el número, veamos esta elección en primera vuelta cómo fue el número. Bueno, Brasil tiene 208.494.000 habitantes. De esos, hay empadronados 147.306 millones. O sea, tienen 100.000, no, más de claro, 100.000 votantes que nosotros. Que no están nosotros inscritos. Tenemos 44 millones Exacto, de habitantes. ¿no? Claro, acá hay 140 millones de votantes. Sí, para que dimensionemos de qué estamos para tener hablando, la idea de la magnitud. O sea, ¿cuántas veces Argentina serían? Claro, ¿Sí? claro. Bueno, ¿y cuántos son los que fueron, o sea, de los 147 millones, fueron a votar 117 millones, que es el 80%? O sea, la participación, un número importante. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, analizamos sobre esa cantidad que fueron a votar, porque lo que se informa, el resultado electoral de los porcentajes, se informa sobre los votantes que le llaman votos válidos. Los votos válidos no tienen en cuenta el voto nulo y el voto en blanco. Nulos y blancos son personas que asistieron a votar. Claro, que manifestaron su voluntad. Una voluntad. El nulo no es muy claro porque a veces está nulo por distintas razones, o sea, hicieron mal la votación, no significa que todos hayan votado a propósito,
Se equivocaron, peleas en las mesas, resultados nulos, pero hay una manifestación de votos. Entonces, repasando esos votos sobre los 117 millones que fueron a votar, ¿cuáles son los porcentajes reales que sacaron cada candidato? Bueno, Bolsonaro sacó en primera vuelta 42%. Ese es el número real, sobre los 117 que votaron. Haddad sacó un 26%, ¿sí? O sea, menos de un tercio. Es una lectura importante a tener en cuenta, ¿sí? Ciro Gómez, que es el tercero, sacó 11,4%, similar al que fue en su momento nuestro Massa, si se quiere. ¿Sí? Y después ya en cuarto lugar salió con un 4,3% Gerardo Alckmin. Y el resto, 8, 9 candidatos más, entre todos, que lo englobemos en la categoría de otro, hay 6,8% más. Pero fíjense, los votos en blanco fueron 2,6% y los nulos 6,1%. O sea que entre voto blanco y voto nulo tenemos prácticamente un 8% más. Es un número importante. Bueno, este 8% más no se computa en el cálculo de final. Y el cálculo final quedó así entonces por ciento. O sea, extrayendo este 8% entre blancos y nulos, queda lo que se informó en todos los medios, que sobre porcentaje de votos válidos quedó Bolsonaro con 46%, Fernando Haddad con 29%, Ciro 12%, Alckmin 4,8% y el resto de los otros suman total un 7,5%. Entonces, ahora van a segunda vuelta. Sí. ¿Qué quiere decir? Que en segunda vuelta se disputa entre los dos primeros. O sea, Bolsonaro con un 46%, y Haddad, que le está faltando prácticamente 4 puntos y un poquito. Porque es 50% más un voto. Claro, exactamente, para ganar. Y Haddad tiene que remontar de 29, tiene una diferencia. El punto está que tenemos entre Ciro Gómez y el resto, o sea, los otros que no entraron, tenemos prácticamente un 24,7%. O sea que esta elección sería en estos términos. Bolsonaro que sacó un 46%, Haddad que sacó un 29%, y el resto de los otros sumaron un 24%. La pregunta es, ¿dónde van esos 24? Exacto. Que ¿sí? A algún lado tienen que ir, porque ya no pueden, no tienen otra opción. ¿Van por Haddad o van por Bolsonaro? ¿Qué pasa con el 8% de los que fueron nulos y en blanco? La principal hipótesis de los que fueron en blanco o no irían o repetirían ese voto, es lo que, porque no estaban de acuerdo con ninguno. Entonces, lo más probable es que o no asisten o repiten el voto en blanco. El voto nulo no se sabe. Pero la hipótesis por lo general es, lo consideremos que puede haber un porcentaje similar. Por historia, o sea, porque siempre por error, digamos, el error está calculado en ese valor, digamos. Se puede repetir un valor. Entonces, ahora la consulta es, bueno, ahora ese 24%, ¿a dónde va? ¿Qué pasa? Y es el análisis. ¿Sí? De eso depende. Entonces es interesante, por ejemplo, estuve viendo las encuestas últimas que están dando vueltas y apuestan a una relación aproximadamente 60-40. 60 a Bolsonaro y 40 de ese 24%. No, en total, con voto final. En total, ya el cómputo. En total, eso es lo que dice. Sería 20 la diferencia que sacaría Bolsonaro a Haddad en la más o menos, de la segunda vuelta. Sí, más o menos lo que está mostrando, numeritos más, números menos. Pero están hablaban uno, claro, 14 o 15 y anda. Va oscilando por ahí, sube, baja, pero más o menos es el promedio. Exactamente. En el caso nuestro, si recordamos, cuando fue a segunda vuelta Mauricio Macri contra Scioli, ¿te acordás? Claro. El voto que decidía esa elección era el de Massa. Él era el árbitro. Él era el árbitro. En esa elección yo tenía analizado y estudiado el voto de Massa. Y el voto de Massa estaba repartiendo en 70-30 más o menos. Significaba, y con una posibilidad de máxima diferencia 60-40, pero más o menos estaba en 70-30. Eso significaba que el voto de Massa era más
60 o 70 a favor de Macri, porque era más Macri que del lado del kirchnerismo, ¿sí? Y así fue el resultado, por eso fue tan parejita esa elección, claro. no fue mucha diferencia. Menos de 2 puntos. Porque no es que todo el voto de Massa se iba a Macri. O sea, tenía una relación de ese tipo, que lo ponía, bueno. En este caso hay que hacer lo mismo. O sea, yo estuve viendo las distintas información que circula, y por lo menos yo no la vi, nada que informe específicamente cuál es el perfil de este 24%, para tener claridad. O sea, todavía no hay claridad, certeza o indicio de dónde puede ir a parar. No lo he visto yo, porque ya no se habla de ese porcentaje, se habla directamente de cómo será el resultado final. Yo lo que sí te puedo decir es que hagamos estos escenarios. Juguemos con 5 escenarios. El escenario más desfavorable sería el que el voto, el 24,7, de ese 24,7 de los otros, Bolsonaro capta el 20%, nada más, que es bien de mínima. ¿Sí? O sea, por lo menos 20 va a captar seguro. ¿Sí? 20 puede, no se va a llevar el 100% el Haddad de ese voto. 20 puede captar Bolsonaro, que es una relación 20-80, una relación que no se suele ver. Si eso es así, Bolsonaro terminaría con el 51% contra el 49%. O sea, sería será una elección, será una elección ajustada, muy ajustada, pero ganaría Bolsonaro. O sea, aún en la hipótesis de mínima de los votos que pudiera recoger Bolsonaro, es de esperar que gane Bolsonaro. O sea que, es como decir, ya prácticamente podríamos decir que es lo más probable. O sea, es muy difícil que sea, es factible. Sí, no, claro, porque nada es factible. Imposible. Exactamente. Nada imposible. Pero de muy baja probabilidad. De muy baja probabilidad, muy raro ver. ¿Sí? Entonces debe esperar. Bueno, si la relación es de 30 a 70, que es la que yo creo que puede andar. Que puede darse. Que puede darse. Si es que este voto de otros es un voto un poco reactivo, un voto más más a la izquierda, más recordando a Lula un poco, porque el candidato no captó el voto de Lula, que lideraba las encuestas por lo menos. No lo captó. Y eso, esto demuestra que muchas veces se dice, bueno, pero es el delfín de... No. Y esto demuestra que los votos no son transferibles. No se transfieren. No son transferibles. Esta es la muestra evidente. Siempre una parte sí. Algo por supuesto. Algo, pero no es transferible. O sea, para que eso ocurra... O sea, el trabajo de campaña es tan grande como que el otro haga su propia campaña. ¿Sí? Entonces, si ese porcentaje es del 30% que se transferiría, que por eso yo creo que el perfil más da para eso, porque es posible que ese otro esté levemente más inclinado hacia Haddad, entonces Bolsonaro estaría con un 53,4 contra el 46. Siempre ganando, pero ya con la diferencia un poquito más grande. ¿Sí? Pero no del 14%, está diciendo. Yo creo que por ahí, pues, yo veo eso es lo más razonable. Sí, yo veo que un escenario muy cercano ese número. Sí, muy cercano. Si la relación es 40-60, o sea, 40 para Bolsonaro y 60 para Haddad, Bolsonaro sacaría un 55,9 y Haddad 44. ¿Sí? Y si la relación es mitad y mitad, Bolsonaro sacaría un 58 contra un 41. Y si la relación es 60-40, como se dio acá, que sería 60 Bolsonaro y 40 Haddad, Bolsonaro estaría en el 60 contra el 39. O sea, 60,8 contra el 39,2. Claro. ¿Qué es lo que están informando las últimas encuestas? Y algunas están diciendo que se baja la relación al 55-40 y anda. Entonces, fíjate que esa relación es donde está oscilando. Yo más tiendo a creer que la transferencia de votos va a andar entre el 30 y el 40, por lo tanto Bolsonaro tendría que andar en el 53 y el 55,9. Yo creo que... Por ahí. Sí. Por supuesto, esto es una especulación. No, por supuesto. Sin medición, de análisis, puro análisis. ¿Sí? Puro análisis. Pero para ello, por eso estás acá con nosotros, apelamos a lo que es toda tu experiencia de tantos años
Y por supuesto la rigurosidad que le has puesto siempre a tu trabajo y la seriedad, Iván. Bueno, gracias por el consejo. No, pero eso no lo digo yo, ese es el dato de la realidad. Ahora, Iván, un detalle, mira, sí. te voy a completar un detalle también que va redondeando cuando uno analiza, porque este es el análisis frío numérico. Sí. ¿Sí? Sí. Pero cuando uno mira y dice el voto negativo de Haddad es 52%. ¿Qué es el voto negativo? El voto negativo es consultar a las personas. Dígame usted seguro a quién no vota. ¿Ese es el voto más seguro? Dígame usted, usted está indeciso o puede votar. Claro. Preguntar, ¿usted por quién no votaría? Es el voto, digamos, la opinión más segura. Claro, porque yo tengo la consulta, digo, ¿usted tiene voto? Sí, yo voy a votar por fulano está. Ok. Y está el famoso indeciso. Entonces, cuando uno dice, bueno, y le pregunto, bueno, y usted también está indeciso, pero ¿me puede decir ya, si ya tiene asegurado a quién seguro no vota? Ah, no, seguro que aquel o aquel no lo vota. Ya te está diciendo. Bueno, ese voto, cuando se hace la consulta de la información que yo vi que están circulando en internet, de las principales consultoras, por lo menos las que son reconocidas más serias, dicen, informan que el voto negativo de Haddad es el 52. Si ese es el voto negativo de Haddad, significa que ese es el voto de Bolsonaro. O sea, nuevamente estamos cerca del 53 que estamos diciendo, o sea, el 30%. Lo que dijiste claro, o sea, muestra que es muy posible ese escenario. Sí, o sea, muestra un escenario bastante factible. ¿Sí? Entonces, eso es otro punto también que hay que... Claro, que reafirma mucho eso. Ahora, la gran consulta que uno se hace en términos del análisis político ya, ¿por qué la irrupción de un personaje como Jair Bolsonaro puede concitar este nivel de adhesión, habiendo antecedentes, digamos, del gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, con Lula, con Dilma, con todo lo demás? ¿Por qué una figura como la de él tiene estos números a 48 horas menos de la elección? Mira, yo no te diría el por qué. Sí hablaríamos, te invito a que reflexionemos los hechos que se están viendo. Y saquemos y cada uno saque sus propias conclusiones. Sí. Incluso se puede hacer algún paralelismo con lo que pasa a nosotros mismos. Claro. Sí. Fíjate el detalle, ¿cuál es la historia última de Brasil? Los 4 últimos gobiernos fueron del PT. Los 4. Del Partido de los Trabajadores. Sí. Viene, ¿sí? Bueno. Eso genera de por sí un desgaste. Claro. ¿Sí? De por sí genera un desgaste. Después a eso se le suma un gobierno temporario que es el de Michel Temer, que sale como por la destitución de Dilma Rousseff. O sea, fíjense en la forma en que tiene que asumir un presidente. O sea, en medio de un ambiente álgido, ¿no? O sea, más allá de si está bien, está mal, que muchos decían que no era que sí, que no importa, lo que sí es un ambiente álgido que viene de ahí. Ya viene contaminado con el tema de corrupción. ¿Sí? Viene ya contaminado, son 4 periodos con eso, se está bien, es un gobierno que viene a ser una especie de socio de lo que es el populismo en América. Recordemos que eran gobiernos afines, que habían formado un bloque con Venezuela, con Chávez, es así, incluso con Correa en Ecuador, con el kirchnerismo en Argentina, de Cuba tampoco, Cuba también, bueno, kirchnerismo en Argentina, que estamos viendo. En Argentina, todo Evo Morales. Entonces, forma un bloque ahí. Sí, forma un bloque ahí. Y hoy en día, ¿cuál es el ambiente de Brasil? El ambiente de Brasil es una inseguridad importante y creciente. Punto 1. ¿Sí? Segundo, fuerte crisis económica. O sea, cualquier coincidencia con Argentina. ¿Sí? Es mera coincidencia. Después, es mera casualidad. El tema de corrupción destapado con el tema de Petrobras, de la petrolera, por motivo por el que Lula queda condenado a 12 años, queda arrestado. Claro. ¿Sí? Entonces, un significante importante de la corrupción reinante. ¿Sí? Y el desorden que se ve. Entonces, en esos 4 aspectos, o sea, fíjese, inseguridad importante, fuerte crisis económica, corrupción, desorden, ¿cuál es la que manda ahí? Siempre la parte económica. La parte económica
cuando se dice crisis económica y a los niveles que por lo menos se ve de Brasil, del reclamo de las personas, ¿sí? Que es medio parecido cuando lo vemos acá nosotros con el tema de las tarifas ahora del gas, de la luz, que surge un reclamo al gobierno significativo. Ahí es donde se empieza a atar el tema corrupción. Ahí es donde toma peso corrupción, porque políticamente siempre está mal visto no oponerse a lo que es corrupción. O sea, si haces la consulta, cualquier persona te va a decir que eso está mal, pero de verdad no le importa. Claro, en la medida en que tenga platita en el bolsillo, la corrupción es como que pasa un segundo plano. Exactamente, la corrupción tiene mal olor, pero no importa. Sí. ¿Cuándo? Su economía familiar, y no la economía del país, la economía familiar, la de la plata en la casa y de los servicios de su hereda, luz, para lo que fuere, no funcione y le afecta, ahí aparece el tema corrupción como indicador y como elemento, es decir, por culpa de echar la culpa, de hacer la responsabilidad, sí, y decir que es importante, no fuera corrupto, todo significante que es, bueno, eso pasa en Brasil. Con el tema de corrupción queda muy evidente con todo esto que hemos visto, Petrobras. Entonces, crisis económica, corrupción demostrada, se necesita una persona que diga, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? Aparece Haddad. ¿Quién es Haddad? Haddad es digamos, es un candidato que fue alcalde de Sao Paulo, o sea, que ya tiene una gestión vista, como para decir, tiene pues, bueno, para mostrar. Tiene algo, sí, o sea, si su gestión no era maravillosa, no es sí, o sea, puede tener un desgaste, es lo que te quiero decir, ¿sí? Y es un candidato por defecto. ¿Por qué? Porque surge del impedimento de Lula, que la justicia impide que sea candidato porque está preso. Nada más que por eso. Entonces, mira cómo construir el significado del tema. Sí. Entonces ya tiene que aparecer alguien. Entonces aparece Haddad aparece Bolsonaro con un mensaje realmente fuerte y contundente para reafirmar todo esto. 4 puntos. Entonces, fíjate, analizan un poco, ¿sí? El discurso, hemos dicho que hay inseguridad, fuerte crisis económica, corrupción y desorden. ¿Qué hace Bolsonaro? ¿Qué dice? ¿Yo qué voy a hacer? Pone el acento en el tema corrupción. ¿Sí? ¿Cómo pone el acento? Bueno, él dice, aprovecha de decir que los 11 jueces del máximo tribunal de justicia, de la Suprema Corte, claro, hay 2 de ellos que se van a jubilar en el 2019. Por lo tanto, él tiene que prever que tiene que nombrar a 2. Entonces ya hoy está diciendo cuál va a ser uno de ellos. O sea, hace campaña con eso también. Por supuesto, está diciendo cuál va a ser uno de ellos. ¿Y quién elige? A Sergio Moro. Sergio Moro. El manipulite italiano versión caipirinha. Entonces, ¿quién es Sergio Moro? Él habla de los atributos y habla de los hechos. Los hechos de Sergio Moro fue el juez encargado de las investigaciones del escándalo de los Petrobras. O sea, el que lleva a Lula. Así es. ¿Sí? Lo mete en la cárcel. Claro, entonces busca el juez que es símbolo de la lucha contra la corrupción. ¿Sí? Claro. Punto 1. Y segundo, pone el acento diciendo por qué lo elige. Y mira de interesante, él dice, ¿por qué un hombre serio? Fíjate cómo construye una serie de atributos de Sergio Moro, porque al decir él cómo es lo que está eligiendo, él indirectamente dice, él quiere decir cómo es él, porque uno elige a las personas similares a uno. Como yo. Exactamente, entonces dice, es un hombre serio, punto. Busca la seriedad. ¿Con qué ataca eso? Bueno, ataca el desorden, la corrupción. ¿Sí? Es un patriota, mira los atributos. El patriota. ¿Qué significa el patriota? Va por Brasil. Él va a pelear por Brasil. ¿Sí? Va un mensaje contra la corrupción de nuevo. ¿Sí? Segundo, quiere el bien de Brasil. Mensaje económico. ¿Sí? Y segundo, tiene buena imagen personal. No lo dice, pero lo muestra. Si entran a internet y miran la foto, va a ver que es una persona joven, se la ve dinámica,
o sea, transmite una imagen positiva, personal positiva. Entonces, ahí construye él el mensaje que va a reforzar los problemas de corrupción y desorden a través de ese juez. ¿Sí? En el tema de inseguridad, ¿qué pasa con el tema de inseguridad propiamente dicho? Que era importante. No te olvides que él fue apuñalado en el estómago. Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, a partir de ese momento le empiezan a subir las encuestas. Entonces se convierte en un ícono. Él mismo va a luchar contra lo mismo que le pasó. Para que a otro no le pase lo que le pasó claro, a él. ¿sí? Exactamente. Y habla con un mensaje muy contundente que va a ser. Lo que la gente quiere escuchar. Similar a lo que pasó en Estados Unidos con Trump. Con Trump se lo criticó mucho a Trump. Sí. Porque, claro, ¿quién lo criticaba? Los que no son de ahí. Claro. Pero el norteamericano de adentro estaba de acuerdo con eso. No quería más mexicanos, ni nadie que le vengan a... Sí. Y Trump algo muy mensaje. parecido a lo que hizo en su momento Hitler en la Alemania también. También, y por eso captó masa. Individualizando al enemigo de los alemanes que eran los judíos. Culpa tuya. Exacto. Y fíjate el otro. Hemos dicho, inseguridad, fuerte crisis, corrupción y desorden. ¿Qué hace él en el atributo desorden? Ahí pone este discurso fuerte, ¿sí? Para poner orden. Sí. Incluso el discurso es extremo, porque es homofóbico, es racista, misógino. ¿Sí? Reconoció que la tortura sirve. Por eso. Porque él busca el rechazo de las minorías. Las minorías de estos grupos, que son las que salen a oponerse, a hacer escándalo y lío. Sí. La otra mayoría... Lo que pasó el otro día en el Congreso acá. Más o menos, exactamente. Entonces, ¿qué hace el resto? Mira, dice, no queremos eso. No nos gusta, no estamos de acuerdo con eso. Son minorías, de hecho. Y eso lo pinta él como poniendo, voy a combatir eso. Otro elemento importante que incluso hace un par de días había dicho de que iba a pasar que daba una especie de ultimátum para que en la favela entreguen a los narcos. A los narcos, porque si no los entregaba, pasaba arrasando y bombardeaba todo, una cosa así. Le pasaba con la topadora. Claro, pasaba con la topadora. Y no le importaba si... o sea, uno mira y se pucha. Le está diciendo a la gente que si no importa, le pasa con la topadora. Tengo no la culpa, si no los entregan, va a pasar por lugar. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Quién es? Ahora, ¿lo hizo? No. No, bueno, más o menos lo de Trump. Claro, no lo hizo. Obviamente no lo va a hacer. Lo voy a hacer, pero nunca no lo va a hacer. ¿Pero qué hace? Después dice, nos entregaron. Está depurado esa zona. Lo salve a ustedes, ya tienen menos narco ahí. ¿Qué hace la gente? Qué bien este tío. ¿Sí? Claro. Y en la parte económica no dice mucho. ¿Sí? No dice mucho, simplemente da algunos lo toca un poco tangencialmente al tema. ¿Sí? Entonces, si uno mira ese panorama, saquemos las conclusiones, cómo está manejando el mensaje, la campaña y los números. Entonces, realmente es de alta probabilidad que termine ganando. Que termine ganando él. Ahora, Iván, eso nace del propio... Bueno, no lo conocía Bolsonaro, me imagino. No lo conozco. Ahora, eso nace de él, son equipos de campaña, alguien que ausculta, así como el médico te pone el aparatito y diga 33. Y estamos hablando de Brasil, son 208 millones. Yo no quiero creer, o sea, no, me cuesta creer que no tenga un grupo asesor que esté trabajando. Claro, por supuesto. Por supuesto. Ahora, ¿qué significa un triunfo de Bolsonaro? ¿Para quién? Para los brasileros primero y para el resto de América Latina después. Es muy bueno lo que pregunta, ¿para quién? Sí. Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿para quién? Claro, yo no sé cuál es la verdadera intención de Bolsonaro, o sea, no tengo esa información fina, ¿sí? Para decirlo, bueno, ¿qué va a pasar con Brasil? Pero sí da su triunfo va a ser un mensaje más que nada político para el resto. Una especie de hay que alinearse y ponerse en caja. El orden de América está cambiando, está girando para este lado. Para este lado. ¿Sí? A nosotros, Argentina,
¿Cómo va a repercutir eso? Como mensaje político. Mm. Nada más porque, o sea, ¿quiénes son los que van a empezar a especular con eso? La clase política, gremio. Decir, bueno, por supuesto, políticamente le favorecería a Macri porque Haddad es símbolo del kirchnerismo y Bolsonaro no es kirchnerismo, entonces desde ese punto le favorece a Macri como mensaje político. Ahora, la persona común que está preocupada por su día a día, simplemente va a escuchar nomás que pase, que bien ganó, que bien, nada más. Está en su especulación. En la asamblea de la CIP, que estuvo sesionando justamente el fin de semana pasado acá, que fueron 4 jornadas bárbaras, y le cuento a la audiencia, ahí nos encontramos con Iván, decía el dato que no charlamos, se buscaba algún paralelismo con algún político argentino entre la figura de Bolsonaro y alguien en Argentina. Y por ahí alguien deslizó el nombre de Alfredo Olmedo. Sí, lo escuché, sí, lo escuché. Bueno, porque Alfredo Olmedo, en definitiva, si uno mira, tiene un perfil, no es exacto. No, pero digamos, se parece al de la campera amarilla. Porque claro, no porque tiene, a ver, ahora en este momento donde hay un ambiente bastante ágil en Argentina por la situación económica, dólar disparado. Argentinos somos dólar dependientes, tenemos la mentalidad de ver el dólar y con eso nos asustamos, no. Somos así, venimos formados así. Ese es nuestro referente. Dólar que sube, precios que se disparan, los servicios de nada menos que gas, luz, se van arriba. Genera un ambiente económicamente complicado, ¿sí? Y en ese ambiente complicado donde nadie sale a hablar específicamente de ese tema de una manera distinta, se aprovecha y un momento donde Alfredo Olmedo se lo ve en todos los medios nacionales, si ustedes miran, sí, claro. Sale hablando del tema de una manera que es difícil decir no tiene razón. Claro, por lo menos hablando de la mayoría de gente. Las cosas que dice. Después si la gente adhiere o no, si él es capaz en eso, lo cree. Es otro tema, pero es un momento de una oportunidad que creo que está aprovechando en el momento del discurso. Fíjate, apenas terminó la primera vuelta en Brasil, salió rajando Olmedo, se sacó fotos con todo el mundo, allá en Brasil, diciendo como, ya llego, espérenme, argentinos, ya llego. Claro, y yo creo que está sumándose a tener un mensaje similar, a compartir un mensaje similar y dar un mensaje muy parecido, que es reconociendo de que Argentina pareciera ser que necesita ese tipo de mensaje ahora. Ahora, ¿hasta dónde puede influenciar un triunfo de Bolsonaro aquí en Argentina en la elección del año que viene? Falta un año falta, sí. Nosotros. Pero ¿hasta dónde crees vos, Iván, que puede llegar a influir? No, mira, realmente eso es como trata de predecir el clima. ¿Sí? O sea, el clima de acá a un año. Claro, exacto. El clima se predice hoy en día, hay buena tecnología para predecirlo a 10 días. Exacto. Pero de acá a un año es difícil. Aparte hablamos de Argentina. Además hablamos de Argentina, tiene 1000 variantes. Exacto. Sí, tiene 1000 variantes. Entonces, y te traigo un poco al escenario nacional con lo que hay ahora, porque todavía no está muy claro todo, pero ahora está, Macri y Cristina, un neoperonismo, entre comillas, que pretende asomar o nacer, pero no logra hacerlo. Aparece un Urtubey, un Schiaretti, un Massa. ¿Cómo lo ve a eso? Todavía está, no hay nada alineado. Te voy a dar un dato por lo menos para tener en cuenta. Acá voy a hacer un comentario sobre un estudio que estamos realizando. Ahora en fines de noviembre hay un congreso acá del Grupo CREA. El Grupo CREA, sí. Las más importantes entidades agropecuarias de Argentina. Entre la Facultad de Ingeniería y de la Universidad Nacional, Salta, la Facultad de Ingeniería de la UCASAN, juntos hicimos un estudio de imagen para presentar en ese congreso. Entonces vamos a presentar cómo está la imagen del sector agropecuario entre la región. La región es Salta, tanto es capital como el interior, y un poquito los alrededores, incluso llegamos hasta Tranca, Tucumán, para decir, bueno, a ver qué piensa la gente sobre el sector agropecuario. En la medición esa es importante lo que se dice, hay que medir el clima social. El clima social es
un poco medir el estado de ánimo a la gente. Bueno, encontramos que en la región, por eso, a eso venía el tema, el nivel de pesimismo está por encima del 32%. Pesimismo. De pesimismo. Y Arriba hay del 1% de optimismo. 1%. 1%. Entonces, en ese clima, todo es impredecible. No. Todo Claro. Para poner un paralelismo, es lo mismo que esto, que es el clima. Es lo mismo que te toque tener que ir a un sepelio. Obviamente, cuando llegué al sepelio no hay ninguna alegría. El clima es de congoja, tristeza, sobriedad. Y todo lo que se hable más o menos en esos términos. Y todo es meticuloso, cuidadoso, muy, muy, muy sentido, sobre todo de las personas que están afectadas por el problema. En este caso seríamos todos los que están pesimistas, los que nos parecen muy bien. Entonces es distinto. Obviamente las opiniones son distintas. Diferente sería si yo voy a un lugar, a una fiesta, me voy a la cena de Año Nuevo, donde ahí es todo, que sería el optimismo. Una ciudad, un país con optimismo. Ahí el clima es distinto, es más positivo, hay espacios para distintos tipos de opiniones, no hay confrontaciones muy difíciles, la confrontación siempre está, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que nos está pasando ahora. O sea, estamos en un momento de mal. ¿Sí? Y te doy un dato más. El nivel de pesimismo que estamos teniendo acá es mucho más alto que el que se observa en Centroamérica. Le estoy hablando de Haití, le estoy hablando de Honduras. No, ¿Sí? no. Eso, por favor, repetilo y más o menos trata de hacerle conocer a la audiencia la gravedad de esto que acaba de decir, de lo grave de cómo está. Ahora, eso no Haití, significa Honduras, Salvador, claro, eso no significa que estemos en los niveles reales, económicos, peor, pero sí en el nivel de estado de ánimo de la gente. Es como la gente lo percibe. Claro, exactamente, el nivel de estado. Digamos, entonces, la realidad indica otra cosa, pero la gente tiene esa entonces, sensación. Por eso ese enojo que hay. Y por eso es que es mucho más fácil que surjan estos grupos que estamos viendo, que ante la nada arman un lío. Porque el clima está mal. Es como que le arrima un fosforito y el... Exactamente, entonces es muy fácil que se armen grupos y salgan a protestar por lo que sea. Claro, porque la gente ya está con eso. ¿Por qué? Porque está con eso, ¿sí? A lo mejor vos no tenés la idea, te levantas hoy y vas caminando por la calle y no tenés la idea de insultarlo a Macri. Claro. Pero te encontrás con un grupo de estos y ya nomás te sumás y también empieza a... Es muy posible, no sé, pero más o menos es así, para entender la cosa, claro, más o menos. ¿Sí? Más o menos. Entonces ante eso decir, bueno, ¿qué puede pasar ahora? Mejora la situación, se calman los ánimos, cambia el humor, cambia todo. Claro. Cambia todo. Esa es la expectativa. Hablando con algunos dirigentes de Cambiemos, me dice, ¿vos crees que nosotros somos tontos? ¿Vos crees que nosotros no vamos a poner todo lo que hay que poner para que en los primeros meses del año que viene la gente tenga plata en el bolsillo? Lo que acaba de decir, cambiarle el humor social. Cambiar el humor social. Entonces, ante eso, ¿cómo podemos predecir hoy? Claro, es imposible. Claro. Es muy difícil. Claro, entonces no... O sea, puede uno hacer alguna especulación, pero no. No, claro. La futurología no. No, es como poner una cosa es un pronóstico, claro, una cosa es un pronóstico que con herramientas se puede tener. Sí, claro, con elementos como claro, ¿no? Pero los pronósticos tienen cierta, sobre todo cuando son temporales, tiene una limitación cercana en el tiempo. al futuro, digamos. No nos podemos extender mucho. Ahora, Iván, yo le cuento a la audiencia, hemos charlado largo el otro día y me contaba de experiencias sobre fraude electoral y todo lo demás, que fue una de las cosas que se habló en la asamblea de la CIP, ¿no? Y me contabas lo que pasó en países que vos ni te imaginás que algo así puede pasar, sin embargo se dan, Venezuela, Estados Unidos. El fraude es como que es una espada de Damocles sobre todas las sociedades, ¿no? Sí, claro que sí, sí. A mí me tocó ver, por ejemplo, el de Venezuela. Sí, porque ¿te acuerdas que Chávez había muerto? Sí. Entonces detrás de eso tiene que
bueno, va a la elección Maduro, que iba contra Capriles. Bueno, en esa elección se estaba instalando, había una falta de información importante, y se estaba instalando que Maduro llegaba con un 18% de ventaja sobre Capriles, y se estaba armando todo un escenario para que quede así. Nosotros habíamos estado trabajando en ese entonces desde acá de Salta, haciendo estudios vía telefónica sobre una base de teléfonos celulares de Venezuela, y habíamos encontrado, íbamos haciendo un tracking, una medición que se hace todos los días para ir viendo la tendencia justamente. Hemos encontrado que sí, que era verdad que estaba a 18 puntos cuando la elección estaba a 15 días antes. Estaba en 18 puntos de diferencia. Pero día a día esa diferencia se iba bajando por la campaña que iba manejando Capriles. Capriles cada vez iba ahondando en su mensaje, iba explicando más qué es lo que quería hacer, a qué se oponía, qué aceptaba. Iba bajando. Hasta el punto donde se observó un llano. ¿Qué es un llano? Una meseta. ¿Qué es una meseta? Que la diferencia se había achicado de 18 original, habían achicado una diferencia de 8, o sea, bajó 10 puntos, que no es nada poco. Claro. Pero ya se quedó en 8 de diferencia. Y se mantenía. Y ahí es donde Capriles sale a reivindicar la figura de Chávez. Él, si hace recuerdo sobre esa campaña, lo vas a ver que es por primera vez él se pone la gorra de que usaba Chávez, que era la gorra de la bandera venezolana, se pone la bandera venezolana en la espalda y va a decir que le brinda los respetos a Chávez porque haber sido un líder, más allá que él no coincidía con su forma de pensar, pero sí respetaba que era un líder que la mayoría había seguido, y por respeto a la mayoría le brindaba su respeto a Chávez, y le decía que como herencia él iba a mantener todo lo positivo que Chávez había hecho y iba a corregir lo que faltaba. En ese momento cae la diferencia, porque había un sector que era chavista, no madurista. Cae la diferencia a 4 puntos, que es cuando sale en desesperación Maduro con la historia del pajarito. Y ahí solito, Chávez, claro. Y ahí solito Maduro, con esa historia, se bajó a un punto de diferencia. En ese momento, la prensa seguía diciendo de que tenía 18 de diferencia. Y ahí fue donde me convocan a mí. Yo viajé a Venezuela a dar esa información que salió después, estaba en YouTube, en las redes. YouTube. ¿Te acordás? Sí. Entonces, bueno, hay una consultora argentina que dice que estamos a un punto de diferencia, que es posible que incluso que gane Capriles, y pasó eso. Y estaba preparándose, y el Boca de Urna realmente dio una ventaja para Capriles que, bueno, no se refleja en el resultado electoral, y se sospecha con una probabilidad muy elevada que fue un fraude. Exactamente. Bueno, la verdad que ha sido un gusto. Mirá, ya se nos pasó el tiempo. La verdad que un gustazo enorme haber compartido esto tan instructivo, tan interesante, que lo hablamos con el ingeniero Iván Rodríguez, pero ingeniero, maestro, maestría en comunicaciones sociales, bueno, de todo. Nos quedamos con tus números para ver qué pasó. El lunes, ahí vamos a analizar, a ver. Claro. Ahí vamos a ver cómo. No, pero interesante, porque viendo los resultados final uno puede empezar a construir conocimiento para ver cómo se forman los electorados cuando hay una elección, cuando hay segunda vuelta. No, por supuesto que sí. ¿Cómo juega el tercero? ¿Cómo juega en eso, no? Bueno, Iván, muchísimas gracias, hermano, por haber venido. La verdad, un gusto enorme. Y seguramente la semana que viene estaremos, nada más que un ratito, como va a decir, viste que tenías razón, estoy seguro que te voy a decir. Vamos a ver. Seguramente que sí. Un placer, gracias, Iván. Gracias.